naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre, ese es ser parte de IDA. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para No busquemos venganza, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Esta es una de las normas más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, también es una de las actitudes más difíciles de llevar a la práctica para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en una mejilla, es muy difícil presentar la otra. Usted y yo sabemos que es muy difícil no devolver el golpe o contestar agresivamente cuando nos ofenden. Pero en el instante en el que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha perjudicado y nosotros como respuesta reaccionamos duramente, estamos intentando apartar el problema del control de Dios y no estamos ya viviendo por fe. En nuestro estudio de hoy aprenderemos cómo el apóstol Pablo nos puede guiar acerca de cómo lidiar y llevar a la práctica este complicado mandato. Acompáñenos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes, tengan todos. Les habla Malvin Delgado y hoy tengo el honor de llevar adelante este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Semana tras semana hemos estado desarrollando el estudio bíblico acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos y esta semana estaremos estudiando la porción de la palabra de Dios que está en el capítulo 12 y va del verso 6 al verso 20. Le quiero pedir, por favor, que desde donde usted nos acompañe el día de hoy, reporte su sintonía, desde donde nos está viendo, si nos ve a través de Facebook o a través de YouTube. Dejen los comentarios desde donde nos está viendo. Convoque a sus seres queridos allí con usted para que disfruten de este estudio bíblico el día de hoy. Y comparta este estudio bíblico. Si lo ve por Facebook, compártalo en su muro. Si lo ve por YouTube, tome este enlace y compártalo a través de sus redes sociales o a través de WhatsApp. Y sobre todo, suscríbase a los canales de Dios Admirable y active las notificaciones para que pueda ser informado cuando un video o un contenido de Dios Admirable esté disponible para usted. Como puede ver, no estoy en mi ambiente habitual, estoy en viaje de trabajo nuevamente y en la habitación del hotel en el que estoy transmitiendo este estudio bíblico hoy 22 de septiembre a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Bien, vamos a leer algunos de los comentarios que usted nos dejó en el estudio de la semana anterior. Tenemos que Diana Cordero nos dijo: bienvenido a mi hogar, hermano Malvin, al estudio bíblico de Dios Admirable. Dios lo bendiga. También saludos a mi familia Aidán. Luego Carmen Rosa Rubio dice: buenas tardes y bendiciones de Dios para el hermano Malvin y para todos los que aprovechamos este estudio bíblico. Amén. Y luego dice Gladys Martínez: amén, gloria a Dios, bendecidos hermanos. Gracias por los comentarios que nos deja cada semana. Si hoy tuviera usted algún comentario, le pido por favor lo coloque y con gusto al inicio del siguiente estudio bíblico la semana próxima les estaré dando lectura. Me gusta comenzar cada semana orando. Le pido que usted allí donde está me acompañe en oración. Gracias a Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Te pido que este estudio bíblico que hoy estamos haciendo sea agradable para ti y tú puedas usarnos como tus instrumentos para bendición de muchos que están del otro lado, viendo en este momento y viendo después en sus hogares, en sus trabajos, con amigos. Bendícelos y protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar como cada semana con la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Permítanme y se las coloco a continuación. La porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando está en Romanos 12 y vamos a ir del verso 6 al verso 20. Dice así: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía,
usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si alguno demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en oración. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos a los que no, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con humildes. No debemos creernos más sabios que los demás, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence en su conducta. Esa es la porción de la palabra que estaremos desarrollando en este estudio bíblico del día de hoy. Voy también a colocar acá algunas de las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar el estudio bíblico de hoy, como es la dinámica. Durante el desarrollo de este estudio bíblico voy a estar enseñando algunos principios, conceptos, explicando la palabra de Dios que hoy es objeto de estudio. Si usted presta atención, va a estar en capacidad de responder estas preguntas que le dejo aquí al principio. Déjeme colocarlas para usted. Y usted puede responderlas en la sección de comentarios de Facebook o YouTube o a través del WhatsApp de ese número que le estoy dejando allí vía WhatsApp. Entonces, la primera pregunta dice así. ¿Tienen todos los miembros de la iglesia los mismos dones o tenemos dones diferentes? La segunda pregunta es ¿en qué consiste el don de servicio? Luego, ¿en qué consiste el don de la exhortación? Luego, ¿en qué actitud debemos tener cuando ayudamos? ¿Qué actitud debemos tener cuando damos o repartimos? ¿Qué actitud debemos tener cuando damos o presidimos o dirigimos? Principalmente cuando lideramos, sería el concepto acá. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante las cosas buenas y cuál ante las cosas malas? ¿Cuál debe ser el trato del creyente para con otros creyentes? Debemos estar alegres con los que se alegran aun cuando estemos en dificultades. ¿Por qué el creyente deberá ser y parecer honesto? Y la última es, ¿qué opina usted acerca de dejar que Dios haga justicia cuando nos hacen daño? Esas las 11 preguntas que usted estará en capacidad de responder al terminar el estudio bíblico de hoy. Bien, comenzó el estudio de Dios admirable. No deje de compartir este estudio y de hacer que sus seres queridos puedan ser bendecidos a través de usted, compartiendo lo que hoy estaremos llevando para usted. Bien, hoy seguimos entonces con el estudio del capítulo 12 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro estudio anterior, en una sección dedicada al tema de los dones del Espíritu, después de leer el verso 5 de este capítulo, estuvimos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de los miembros de la iglesia. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo introduce el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Este fue el tema principal de la carta de Pablo a los Efesios, a los Colosenses y también, por supuesto, a los Corintios.
y es que la iglesia como cuerpo de Cristo debe funcionar como eso, como un cuerpo, como un organismo vivo, en un símil a un organismo vivo. Y esto indica que los diversos miembros, es decir, los creyentes que forman parte del cuerpo, no tienen los mismos dones o las mismas capacidades. No creemos que Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que el apóstol hablaba de ellos, mencionaba nuevos dones que no iban siendo mencionados en las listas anteriores. Y creemos sí que el Espíritu de Dios le guió a hacerlo de esta manera, pues es el Espíritu el que confiere estos dones. Leamos ahora el verso 6 de este capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, que dice lo siguiente. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Aquí tenemos los dones carismáticos, dones bondadosos, dones magnánimos, dones obsequiosos. La palabra griega dones, que es carismata, tiene la misma raíz que la palabra gracia. Se puede decir o se puede traducir como gracia o don gratuito. Estos fueron dados por el Espíritu de Dios a los creyentes. Él dio a la iglesia personas que tienen diferentes dones. En su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo mencionó que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, lo que Cristo hizo fue dar a la iglesia hombres que tenían los dones de ser apóstoles, profetas y evangelistas. Eso es lo que estaba diciendo exactamente aquí. Hemos leído el verso 6 o hemos leído en el verso 6 que dice, ya que tenemos diferentes dones, es decir, que cada miembro del cuerpo tiene un don y una función a desempeñar. Y los dones son diferentes. Por eso no quiere decir que algunos tengan, no quiere decir que algunos no tengan dones de ninguna manera. Escuche bien, cada individuo de la iglesia tiene un don. No hay un miembro de la iglesia que carezca de don alguno. Cada uno tiene un don. Y el don, de hecho, es parte integral de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando Dios a usted le salva, le coloca en el cuerpo de creyentes y usted debe funcionar como un miembro de este cuerpo. No funciona como una máquina, no señor, sino como el miembro de un cuerpo, de un organismo vivo. Cuando el don es ejercitado, es confirmado por el Espíritu Santo. Creemos que cada creyente tiene que poner a prueba tiene que operar, tiene que poner en funcionamiento ese don. Si usted sabe que tiene un don y piensa que lo está usando, pruébelo, póngalo en práctica, póngalo al servicio, ejercítelo dentro de la iglesia. Tiene que analizar su efectividad. Esta es la bendición verdadera esto va a ser una bendición verdadera para todos los demás miembros de la iglesia. Y la pregunta aquí es, ¿está usted contribuyendo a la edificación de la iglesia con sus dones o simple y llanamente está sentado, digamos, inmóvil, sin ejercitar el don que Dios le dio? Ahora, la profecía que se menciona aquí no se refiere a la predicción de cualquier mensaje de Dios, no. Y la profecía debe realizarse, como bien traduce otra versión, en proporción a la fe que usted tiene. Y esta es una suerte de expresión matemática, proporción. O sea, la proporción de la fe y el poder de Dios, el poder que Dios provee para hacer frente al ejercicio del don. Escuche bien. Debe ejercitarse en proporción de la fe.
o debe realizarse en proporción de la fe. Me refiero a la profecía. O sea, en proporción a la fe que el poder de Dios provee para hacer frente al ejercicio de ese don. Bien, leamos el verso 7 para continuar entendiendo lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Dice así: si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, pues enseñemos. Dice aquí, si tenemos el don de servicio, debemos servir o sirvamos. Un acto de servicio creemos que se refiere a un tipo de ministerio con múltiples aplicaciones prácticas. Hay un número de formas de servicio en el cuerpo de creyentes abarcadas por este don. Es como un multidón, vamos a decirlo así, o un don con muchas aplicaciones. Se refiere a cualquier tipo de trabajo, de ayuda o de servicio a los demás. Por ejemplo, en el contexto de una reunión de creyentes de una iglesia, usted puede servir. Esos son ministerios, digámoslo así. Hay algunas personas que no tienen el don de hablar públicamente. Sin embargo, tienen el don de servicio. Ninguno es más importante que otro. Todos los miembros de la iglesia son importantes. Por tanto, todos los dones los dones provistos a cada miembro son supremamente importantes. Hay personas que tienen dones especiales, o podemos interpretarlos como especiales, como el don de preparar una buena comida u organizar actividades sociales en el contexto de actividades, celebraciones, campañas dentro de la iglesia. Bien, el poder reunir a los creyentes en encuentros que promueven camaradería y compañerismo puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de la iglesia, ayuda a la sanidad, tranquilidad de la iglesia, incluso al crecimiento de la iglesia. Esto es algo de mucho valor. De manera que si usted tiene el don de servicio, no piense, no, es que como yo no predico, no, es que como yo no canto. No, señor, cada don es especial y se necesitan personas con dones especiales para hacerse cargo de este tipo de actividades. Estos son los dones que establece, hablando el apóstol Pablo, o de los que habla el apóstol Pablo aquí. Bien. Veamos el verso 8. Dice, si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Ahora, también se menciona en este pasaje, si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Y aquí se refiere al que consuela, al que alienta. Mire cuán importante es esto. Hay algunas personas que tienen el don de poder animar y consolar a los demás. Y en el caso de los enfermos, a poder ayudar a las personas que sufren por enfermedad o incluso por otras causas que le pueden aquejar el alma. De manera que vea cuán importante es esto. Luego se nos dice en este verso, si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Es decir, que el que puede compartir con otros los bienes materiales que posee, Dios le puede haber dado a usted, digamos, esa habilidad para ganar dinero. Y escúcheme bien, es un don. Hay personas que en cualquier actividad en la que se impliquen obtienen ganancias y progresan. De manera que ese don también debe estar al servicio de la iglesia. Debemos ahora hacer énfasis en algo que lo necesita. Sigue diciendo este verso 8, si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones o capacidades para dirigir, para liderar, para ocupar puestos de responsabilidad. Y la iglesia necesita personas de ese calibre que desempeñen su cargo con esmero y que todo pueda llevarse a cabo decentemente y en orden. Los asuntos económicos de la iglesia requieren creyentes con estas capacidades de administración. Sigue este pasaje o este verso diciendo, si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Es decir, la persona que ayuda a los necesitados
debe hacerlo con alegría, que pueda llevar esperanza a los demás. Bien, leamos ahora el verso 9 del capítulo 12, donde el apóstol comienza a hablarnos de las relaciones con otros creyentes. Bien, lo coloco acá para ustedes. Dice el verso 9. Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Este es un amor sincero, sin hipocresía. Sigue diciendo aborrezcamos, es decir, exprese su desagrado, digamos, contra lo malo. Muestre desagrado contra lo malo y añade, sigamos lo bueno. La palabra en el original transmite la idea de pegarse como una cinta adhesiva a las cosas buenas, adherirse a las cosas buenas como con pegamento. El creyente debería apartarse de las actitudes o prácticas dudosas o cuestionables. Esta actitud requiere personas con valor y una personalidad firme como para adoptar una postura pública en la defensa de ciertos principios. Bien, leamos ahora los versos 10 y 11 juntos en este capítulo 2. Que dice así: amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Estos conceptos aquí, mi estimado amigo, mi estimado hermano, son supremamente valiosos. Y hablando otra vez del amor fraternal, dos creyentes, por distintos que sean sus orígenes, pueden estar más unidos, más cercanos que dos hermanos de sangre. Sí, entre dos hermanos carnales no existe una unión que esté o no existe una unión o el mismo tipo de unión que existe entre dos hermanos en Cristo que han sido salvos. Por ejemplo, podemos tener a tres personas. Escúcheme bien este ejemplo. Dos de ellos son mellizos o gemelos, incluso gemelos idénticos. Uno de ellos, sin embargo, es creyente, mientras que el otro no lo es. La tercera persona sentada al lado de los mellizos es un creyente, es un creyente, es un hermano en Cristo del que cree entre estos dos mellizos. Digamos que este tercero es de África. Los anteriores, digamos, es de México, de Venezuela, de Argentina o de Estados Unidos, los dos creyentes. A ver, están separados por continentes, por creencias, etc. El color de la piel es diferente, la cultura, la educación, la tradición, las costumbres en general son diferentes. Pero él también es creyente, me refiero al africano. Podemos decir entonces que el mellizo creyente y el cristiano de África están más unidos que el mellizo con su hermano de carne o sangre, aun cuando sea idéntico. Es por esta razón que tenemos que pensar que estamos en una misma familia con todos los creyentes en Cristo que deben tener el mejor trato posible entre sí, soportando sus maneras de ser peculiares, porque van a estar juntos por toda la eternidad. Yo he tenido la bendición de vivir en varias partes del mundo y esto lo he podido experimentar abiertamente. Recuerdo una anécdota muy especial. Estaba yo el 11 de septiembre de 1991, en la época que hubo el atentado a las Torres Gemelas, en un entrenamiento, en un curso que la compañía para la que trabajaba en ese entonces me envió. Recuerdo que fue supremamente difícil estar en Estados Unidos en esa época y también estar distanciado de mi familia que estaba en Venezuela. Recuerdo que los dueños del hotel en el que estaba, porque era las afueras de Boston donde estaba, era un hotel más tradicional, no era un hotel de cadena. De hecho, era una casa antigua que había sido modificada como hotel. Los dueños de esta casa eran los que lo administraban. Y recuerdo que durante esos tiempos tan difíciles,
estos señores fueron supremamente especiales conmigo, me ayudaron, me orientaron, mis tarjetas de crédito no funcionaban, pero pude sentir un amor fraternal de ellos. Cuando hubo aquellos eventos pude entender que ellos eran mis hermanos en Cristo. De verdad, cuán hermoso es y cuántas cosas en comunes tenemos los miembros del cuerpo de Cristo, y en esa ocasión yo lo pude experimentar. Seguramente ellos ya no están entre nosotros, ya pasaron a estar a la presencia del Señor. Eternamente vamos a estar o voy a estar con ellos. Bien, además, después de la resurrección, debo decirles que todos vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, así que en la eternidad no tendremos esta vieja y débil naturaleza humana, lo cual creará un ambiente perfecto en todas las relaciones personales. Debemos tener, escúcheme bien, un código de honor. Veamos la frase: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. No debemos flaquear en el celo y el fervor del servicio a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad fundamental. La frase con espíritu ferviente, de hecho, sugiere que debemos tener una vida que resplandezca por la acción del Espíritu de Dios. Es decir, que nuestro celo y entusiasmo debieran estar bajo el control del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y la expresión sirvamos al Señor señala que cada aspecto de la conducta cristiana apunta a quien es el personaje central de toda esta historia, que es Dios, que es Cristo. Veamos ahora qué dice el verso 12. Dice: gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Esto es simplemente maravilloso. Las circunstancias en las que se encuentra el creyente quizá no justifican el gozarse. Puede que lo contrario sea lo más pertinente o lo más cierto, pero el Señor ve el futuro y la esperanza se proyecta a sí mismo hacia otras. El Señor es dueño del futuro y el cristiano debe enfocarse en ese futuro que el Señor le da. Esa esperanza se proyecta a sí mismo, en sí mismo hacia otras circunstancias que son muchos más favorables. Es por eso que el creyente en medio de la dificultad es capaz de sentir alegría o gloriarse. Y lo que Pablo está diciendo aquí era: gocémonos en la esperanza. Y continuó Pablo diciendo: soportemos el sufrimiento, es decir, seamos pacientes en medio de la tribulación. Eso es algo muy difícil, ¿verdad? También dijo: seamos constantes en oración. Al problema, la cura; al problema, la solución. Porque debemos ser hombres y mujeres de oración para entender que en Cristo tenemos esperanza. Bien, veamos ahora el verso 13. Y dice así: ayudemos a los hermanos necesitados. Me gusta mucho otra versión que dice: compartamos las necesidades de los que pertenecen al pueblo santo. Esta es más poética, esta otra. Y eso quiere decir que debemos ayudar a los hermanos en Cristo. Dios espera que compartamos lo que Él nos ha dado con los creyentes que están pasando por necesidades materiales. Luego continúa el verso 13 diciendo lo siguiente: practiquemos la hospitalidad. Debemos tener presente que esto es algo necesario, incluso fundamental. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues lo hacemos al dar una buena acogida a los visitantes o, por ejemplo, alguna persona de la iglesia o simplemente en el vecindario, o al apoyar a un creyente que sea una persona más bien introvertida dentro de la iglesia, que no puede desarrollar amigos fácilmente, pero que desea tener una relación de compañerismo con los demás creyentes. He tenido la bendición de apoyar, hospedar o recibir en mi casa a hermanos en Cristo que han estado en necesidad en otros países o en los países en los que he vivido. Y de verdad da un gozo tremendo, da un gozo importante. Lo invito a que pueda ser hospitalario con los hermanos en Cristo.
Sigamos ahora con el verso 14. Dice así: bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Ahora, este parece un consejo innecesario para los creyentes, porque el creyente no debe perseguir a los demás. Eso es caso base. Pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen estas cosas, perseguir. Y es muy difícil desear el bien o la bendición divina a las personas que nos están hiriendo. Esto solo puede hacerse, escúcheme bien, bajo la influencia del Espíritu Santo. No hay otra forma. Esta humanidad vieja es difícil de llevar. Déjese manejar por el Espíritu y verá que esto es posible. Tenemos ahora ante nosotros a los versos 15 y 16. Leámoslos juntos. Y dicen así: gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Dice aquí: alegrémonos con los que se alegran, parafraseando lo de gocemos. Alegrémonos con los que sienten alegría. Y en contraste a esto, pareciera que el lema del mundo en el que vivimos es: ríe y reiré contigo, pero llora y ahí sí estás solo, llora tú solo. Ese parece ser el lema del mundo. Esto es triste, o este triste mundo tiene que buscar y pedir prestada un poco de alegría, ya que tiene suficientes problemas en sí mismo para centrarse en todos ellos. Pero eso no es cierto en lo que concierne al Hijo de Dios. Nosotros tenemos que identificarnos, simpatizarnos con las alegrías y tristezas de los otros creyentes, sobre todo con sus lágrimas de dolor, déjeme decirle. No todo en mi vida ha sido alegría. He experimentado vicisitudes. Y créame que cuando he estado en momentos difíciles, he sentido el amor genuino de hermanos que han llegado a consolarme. Por eso, por experiencia propia, debo decirle que es importante gozarse con los que tienen alegría, pero los que tienen llanto también hay que llevarles alegría. Se nos dice aquí que debemos ser como si fuéramos uno solo entre nosotros. Ahora, esto no requiere uniformidad de pensamiento, sino que debemos tener el mismo sentir de Cristo. Es uniformidad de sentimiento, de sentido en Cristo. Alguien puede pensar diferente, pero en Cristo tenemos uniformidad de sentimiento en Cristo, el mismo sentir. Y los creyentes entonces tienen que identificarse emocionalmente en la vida de los otros hermanos. Creemos que eso es de lo que los creyentes, creemos que eso hace a que los creyentes genuinos o de los creyentes genuinos algo maravilloso. Se nos ha dicho aquí que no solo debemos ser unánimes entre nosotros, sino que no seamos altivos, asociémonos más bien con los humildes, dice este pasaje. Pablo mismo nos dijo en su carta a Filipenses, capítulo 2, verso 5, lo siguiente: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue ese sentir? Pues nada más y nada menos que la humildad. También nos dijo el apóstol Pablo: no debemos creernos más sabios que los demás. ¿Qué les parece este mandato? ¿Qué le parece a usted? Pues no seamos altivos. Hay muchos de los creyentes en nuestros días que piensan que se encuentran espiritualmente a un nivel, digamos, más elevado o superior. No, señor. Debemos rectificar eso. Pero en realidad, ¿por qué? Porque en realidad nadie es superior a nadie. Todos a los ojos de Cristo somos iguales. De hecho, Salomón,
un hombre que recibió sabiduría de Dios mismo, dijo algo que es de sumo interés en relación con lo que estamos hablando en este momento. Leamos ahora el libro de Proverbios, capítulo 26, el verso 12. ¿Has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. No nos atrevamos a decir nosotros lo mismo, pero así lo expresó el sabio Salomón. Seguimos ahora en nuestra consideración aquí de la epístola a los Romanos, destacando cuál es la relación con los que no son creyentes. Esta relación comprendida entre los versos, o está comprendida entre los versos 17 y 21. Ya hablamos de la relación con los creyentes. Vamos a ver ahora con los no creyentes. Recuerda que estamos viviendo en un mundo de no creyentes. Vivimos en un mundo donde la mayoría son no creyentes. Y nos preguntamos, ¿cuál ha de ser nuestra relación con ellos? Bien, leamos el verso 17. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Leemos acá, no paguemos a nadie mal por mal. Aquí se sugiere que el creyente puede esperar el mal por parte del sistema del mundo. Sin embargo, no ha de tomar represalias. Y sí, sé lo que usted podría estar pensando, y es que este es uno de los asuntos más difíciles de cumplir como creyentes, pero es literalmente lo que enseña el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Luego el apóstol sigue diciendo, procuremos hacer lo bueno a los ojos de este mundo. No hay nada, mi estimado hermano, que pueda perjudicar, escúcheme bien, no hay nada que pueda perjudicar más a la causa de Cristo en el mundo en el día de hoy que un creyente deshonesto. Voy a repetir, no hay nada que pueda perjudicar más a la causa de Cristo en el mundo el día de hoy que un creyente deshonesto. Al mundo en realidad no le interesa si usted es uno de los que creen en la doctrina de que el milenio empezará con la segunda venida de Cristo, o si usted cree en la elección soberana de Dios sobre el libre albedrío. Está muy bien que usted crea o que usted establezca una posición en torno a eso, pero al mundo ni siquiera piensa en eso. Pero la gente sí quiere saber si usted es una persona fiable, de confiar, que cumple lo que promete. Si usted es una persona de confianza, que mantiene su palabra, que paga honradamente sus deudas. En otras palabras, si se puede o no confiar en usted. El actuar con honestidad en nuestro trato con los demás tiene más importancia que andar haciendo propaganda de lo que creemos o de lo que sabemos de la palabra de Dios. Esa es, de hecho, la mayor y más notable forma de predicar y se llama testimonio. Y, estimado hermano, el valor no está en la literatura que podemos difundir o en los videos, en la literatura que podamos distribuir o en los videos que hagamos por las redes sociales en sí misma. En muchos casos, sino que está en las huellas que nosotros estamos dejando en nuestro paso por el mundo y que acrediten el testimonio público de nuestra fe. Bien, pasemos ahora al verso 17 y repasemos lo que dice. Dice, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Luego el verso 18 continúa esta idea de la siguiente manera, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Me gusta leer esto porque hay ciertas personas con las cuales es
prácticamente imposible convivir. A ellas mismas no le permiten a uno vivir en paz con ellas. Este verso no nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, no señor, sino que en cuanto dependa de nosotros. Por tanto, estimado hermano, tenemos que hacer todo lo que podamos y permitir que Dios, que conoce nuestras limitaciones, continúe su obra en aquellos aspectos de las relaciones humanas que nosotros no podemos controlar. ¿Ok? Sigamos ahora con los versos 19 y 20, los dos juntos, leámoslos a continuación. Dice: no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence en su conducta. Esta es una de las normas más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las actitudes más difíciles de llevar a la práctica para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en una mejilla, es muy difícil poner la otra. Usted y yo sabemos que es muy difícil no devolver el golpe o contestar agresivamente cuando nos ofenden. Pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha perjudicado y nosotros como respuesta reaccionamos duramente, estamos intentando apartar el problema del control de Dios y no estamos viviendo por fe. Dios quiere que le dejemos el problema de la ofensa recibida en sus manos, porque Él, créame, Él realmente actuará con justicia. Usted y yo no, Él actuará con justicia, Él nos hará justicia. Si es necesario que el ofensor, el que nos ha ofendido, es decir, la persona que nos ha perjudicado, reciba su merecido, entonces, créame de nuevo, el Señor se encargará de ello. Ahora, al hablar así de esto, me doy cuenta de que es una de las cosas más difíciles de llevar a la práctica, incluso en mi propia vida. De hecho, usted tendría que entender el contexto del humilde barrio de pescadores del cual yo vengo, donde yo nací y donde crecí. Pues, no, al principio, al principio fue complicado, pero luego de que el Señor me transformara, en varias oportunidades he entregado las cosas en las manos del Señor y me ha sorprendido la manera en que Él, escúcheme bien, realmente toma cartas en el asunto y me ha hecho justicia. Dios lo puede hacer y eso es lo que he vivido muchísimo mejor que yo. Eso se lo puedo garantizar. Debemos entonces entregar todo el problema en las manos del Señor, confiado en que Dios hará lo que es justo y deseando que Él haga su voluntad frente a lo que nosotros impulsivamente podemos o deseemos hacer. Es más, debemos orar pidiendo la restauración y bendición por aquel que nos ha hecho daño. Solo así, como dice el apóstol, amontonaremos fuego sobre la cabeza de quien nos ha ofendido. Dice otra versión más antigua. Esto es, haremos que éste se avergüence en su propia conducta. Esta es la forma de expresar la esperanza de que nuestra bondad estimule la vergüenza y el arrepentimiento de nuestros enemigos. Esta actitud y en general toda otra conducta relacionada con aquellas personas con las que hayamos mantenido roces, conflictos o desacuerdo, requieren, eso sí, el control del Espíritu de Dios sobre nuestro carácter. Nuestra naturaleza humana, propensa a la maldad, el orgullo y la violencia física y verbal, reaccionarán
inmediatamente, impulsivamente y seguramente con agresividad, para buscar una compensación para nosotros justa por el daño recibido, cuando es objeto de ofensas o desprecio a alguien. Pero escúcheme bien, solo Dios puede moderar toda forma de violencia entre los seres humanos. Y el hecho es que al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la paz con Dios es obtenida, o la paz de Dios es obtenida por la obra del Espíritu Santo en nosotros, la cual inunda nuestro corazón de compasión por aquellos que solo buscan su propio provecho, aún a costa de pisotear la integridad u honor de los demás. Estimados amigos, deseamos de todo corazón que esa sea su experiencia, para que el amor de Dios pueda fluir hacia aquellos que tanto necesitan tener una relación con Dios. Y en esta tarde yo quiero invitarte a que puedas experimentar esa calma, esa paz, esa confianza en que Dios te puede hacer justicia. Y para hacerlo debes hacer dos cosas: reconocer que has sido un pecador y arrepentirte por esos pecados y aceptar a Jesucristo en tu vida. De esa manera, el Espíritu Santo podrá pasar a vivir en ti y podrás experimentar esa transformación y podrás ser llamado hijo de Dios. Si quieres hacerlo en esta tarde, te invito a que allí donde estás, habla con Dios, repite esta oración que te voy a ayudar a hacer y te garantizo que un proceso de transformación comenzará en tu vida. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de escuchar tu palabra y que ésta haya entrado en mi corazón. Lo abro a ti, reconociendo que soy pecador, arrepintiéndome por mis pecados, Señor, y pidiéndote que me perdones por esos pecados y que me regales la vida eterna. Te pido que tu Espíritu maravilloso entre en mi vida y que me regale esos dones que para mí tiene preparado y que como miembro del cuerpo de Cristo, tu iglesia, yo pueda ser de valor. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y te pido que me guíes en el crecimiento a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Él mismo lo pido. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, debo decirte que eres una persona nueva, que hay fiesta en el cielo y que tu nombre está escrito ahora en el libro de la vida. Alabamos a Dios por esto. Bien, hemos llegado al final del estudio bíblico del día de hoy, 22 de septiembre, de su iglesia Dios Admirable Maracaibo. Y me gustaría colocar las actividades que Dios Admirable Maracaibo tiene preparadas para usted semana tras semana y luego me gustaría orar por usted. Voy a colocarlos acá. Los domingos en la sede física de Dios Admirable allá en Maracaibo, Estado Zulia, en Canaima, tenemos dos servicios, más bien tres servicios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 11 y otro en paralelo a las 11:30 y otro en paralelo a las 11:30, que es el servicio infantil o la iglesia infantil. El martes también en la sede física tenemos el servicio de oración. Venga con nosotros para que oremos allá en la sede física de Dios Admirable Maracaibo. Esto es a las 5:30 de la tarde. De manera virtual, el domingo en la tarde a las 4 está la iglesia en su casa. Por este mismo medio que está viendo este estudio bíblico, llevaremos un mensaje de bendición para usted. Y tenemos este estudio bíblico semana tras semana, los jueves a las 5 de la tarde. Todas estas son horas de Venezuela. Por ahora el Club de Sembradores, que es un servicio especial para los niños, no está llevándose a cabo, pues Ana Yolanda recién dio a luz a su bebita y está un poco ocupada con este tema. Estamos seguros de que pronto volverá. Bien, a llevar este estudio bíblico. Bien, vamos a orar. Acompáñenme allí. Quiero orar por usted. Gracias, Dios, te doy de todo corazón porque nos has permitido llevar este estudio bíblico el día de hoy. Te pido una bendición muy especial por todos aquellos que nos han acompañado en este momento y que nos acompañarán después disfrutando de este estudio bíblico. Bendícelos a través de lo que hemos podido enseñar hoy. Te doy gracias porque somos tus herramientas, Señor. Te pido bendición muy especial por este viaje de trabajo que estoy haciendo y por lo que estaré haciendo en las siguientes semanas, Señor, para que tú me guíes en bendición y amor. Te quiero pedir muy especialmente por mi esposa y mis hijos que están en Ciudad de México y esta semana hemos tenido temblores muy importantes, terremotos muy importantes, pero tú has cuidado y has protegido a mi esposa y a mis hijos.
y te alabo y bendigo por eso, Señor, dándome tranquilidad de corazón cuando estoy muy lejos para no poder ayudarlos, socorrerlos ni consolarlos. Señor, te alabo y bendigo y te pido tu tranquilidad con ellos. También te pido por los hermanos de Dios admirable y todos tus hijos que están en Maracaibo, en Venezuela, extendidos por todo el mundo, para que tu cuidado, tu protección y tu amor no los desamparen en ningún momento, Señor. Gracias por permitirnos servirte en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Que Dios le bendiga y será hasta la semana próxima cuando tendremos la continuación de este estudio bíblico de Dios admirable de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que tenga una buena semana y que Dios le bendiga.